nos ha permitido para poder congregarnos a través virtualmente. Saludo a todos los hermanos que en esta hora se están conectando, amén, que han sido muy puntuales en este servicio que es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, amén, especialmente la Iglesia de Jesús de la Esperanza que nos acompaña. Bueno, vamos a iniciar con una oración, amén, presentándonos en esta hora este devocional, este culto dominical, amén, que sea Dios usándonos a cada uno de nosotros, amén, la oportunidad que nos permite de poder alabarle, la oportunidad que nos permite de poder escuchar su palabra bendita. Allí desde sus hogares, hermanos, acompáñenos en esta hora a hacer esta oración. Bendito Padre, eterno Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, bendecimos tu nombre y alabamos tu santa presencia, Dios. Gracias por este nuevo día que tú nos regalas, que tú nos das en tu nombre poderoso para glorificarte a ti, Señor. Bendiga la iglesia de Suba, donde estén los hermanos que están conectándose, esta congregación, Dios mío, que administramos por la gracia tuya, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, bendito Jesucristo, Dios Todopoderoso, Santo y poderoso, bendito Dios. Respalda la palabra que en tu nombre santo es predicada para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Caminando voy a la ciudad mejor, aunque me agobie sombras y dolor. Dulce esperanza me alentará, no hay en mi temor, pues Dios me cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. El cielo y la tierra se pueden mudar, mas el alto Dios no se podrá cambiar. El Señor conmigo va, por su santa gracia Él me cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. Ni oro, plata y fama pueden sucumbir, mi vigor también podrá de mí huir. Dios es inmutable, nunca cambiará. Él será mi roca, Él me cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. No te dejaré ni desampararé. Es la gran promesa que alienta fe. Mi alma y Dios feliz por siempre estará. Con sublime amor mi senda cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo fraternal y virtual en el nombre del Señor Jesucristo a todos mis hermanos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la enseñanza de la palabra del Señor en esta escuela bíblica de enseñanza hoy domingo, que estamos presentándoles en el nombre del Señor Jesucristo a toda la iglesia que se congrega en Suba La Esperanza de la ciudad de Bogotá, como también a todas las personas que nos están viendo, los hermanos que están también conectándose y que más adelante se conectarán para ver el culto al Señor que celebramos todos nosotros. Desde sus casitas, hermano querido, por favor, dispuesto porque estamos en el culto al Señor. No es una cuestión de
simplemente virtual. No, nosotros estamos realmente en la presencia de Dios donde Amén. quiera que estamos, donde quiera que nos encontremos. Es por lo tanto el culto racional, el culto congregacional y el culto que a Dios ofrecemos como iglesia del Señor Jesucristo. La fidelidad, la sinceridad y la fraternidad con Dios debe de permanecer siempre a pesar de la dificultad y de las situaciones que se presenten. Nosotros seguimos adorando a Dios, cual Pedro, cual Juan, cual Pablo cuando estaban en la cárcel, cual Pedro que estaba preso también. Amén. Y todos los demás que en circunstancias difíciles se vieron, pero que a Dios ofrecieron siempre su alabanza, su adoración a pesar de las heridas, a pesar de las dificultades, de las enfermedades, y todos ellos estaban adorando a Dios. Ahí hay un escritor sagrado, uno de los profetas, que dice, aunque no haya olivos, aunque no haya cuajada, aunque no haya mantenimiento, aunque no hayan vacas en el corral, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré y alabaré al Dios de mi salvación. Amén. Walcott, que dice, por ahí está diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver a la tierra, pero yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Así que, hermanos queridos, vamos a estar muy atentos a hoy al culto. Bendiciones para todos. Quiero saludar de manera muy especial a la familia de nuestro hermano Adrián, que gracias a Dios ya está en casita con nuestra hermana Betsy, con su hijo querido Matías, que ya llegaron el día de ayer, y tenemos reporte que Dios nos ha bendecido grandemente a nuestra hermana Betsy, un triunfo. Amén. No es fácil traer una nueva vida a este mundo, es un milagro de Dios, es un proceso de vida que Dios hace en los seres humanos, especialmente en las damas, que cuando se trata de mujeres es duro, porque así lo dice la palabra de Dios, y con dolor, con sufrimiento, pero después traerá felicidad y alegría al seno de la familia. Es así que entonces a nuestros hermanos hoy hay alegría, hay felicidad para nuestra hermana Betsy, que ya el Señor le concedió traer a su seno de familia. Ha cambiado en la vida de estos padres, ha cambiado, se estrenan hoy como padres nuevos en el planeta y en la iglesia de Suba la Esperanza. Amén. Y por ahí vienen más otros en camino, mis amados hermanos, vienen más en camino. La iglesia de Suba la Esperanza sigue creciendo. Vamos, hermanos, a partir del mes de junio ya tendremos, con la ayuda del Señor, vamos a coordinar las clases bautismales para las personas que deseen ser bautizadas. Vamos a programar a clases para que asistan de una manera controlada, podamos hacer la asistencia, o mejor las clases en el salón, con la control de seguridad, bioseguridad, y de que tenemos que tener, de tal manera que la próxima semana ya estaremos organizando y estaremos con la ayuda del Señor asistiendo ya a los que quieran ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, confiando en Dios. Mis amados, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado. Es para mí satisfactorio estar rodeado aquí de mi familia, de mi esposa, mi hijo Nelson, de mi hija Sirley, mi esposa, que gracias a Dios nos acompaña. Ustedes no la ven por ahí, pero ella está ahí pendiente de todo, atendiendo las situaciones, orando, hermanos. Ha sido un equipo tan hermoso que Dios nos ha bendecido, de trabajo, de oración, de ayuno. Tenemos nuestro programa de ayuno aquí en la casita, estamos orando. Quiero anotar que los hermanos esta semana estuvieron algunos hermanos en ayuno. Una hermana recibió la promesa del Espíritu Santo en la iglesia y en el salón, orando a Dios. El salón está abierto para los hermanos que quieran ir a ayunar, respetando el distanciamiento y la medida de bioseguridad, hermanos queridos. Y una hermana de estas recibió la promesa del Espíritu Santo. Ayer me llamó, me dijo: hermano, terminé 3 días de ayuno con el sello del Espíritu Santo. Entonces la felicito, ya ella sabe a quién me refiero, ya ella sabe. Por ahí no me gusta casi hacer comentarios sin antes tener la autorización, pero les comento que Dios ha estado moviendo
Esta semana el Señor levantó un hermanito por ahí a la medianoche hablando en lengua. Él sabe a quién me refiero y ya gracias a Dios está muy contento, muy feliz y dando gracias a Dios por todo. Por lo tanto, estamos pendientes entonces de toda la situación de que se nos viene presentando y se nos viene trabajando en el entorno del servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo, adorando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y voy a pedirle el favor a nuestra hermana Noemí que nos dirija en esta oración, dándole gracias a Dios por el sustento que los hermanos han tenido, por el sustento que las hermanas han venido teniendo, el trabajito que ha venido llegando, la situación restaurándose, la situación económica y la bendición de Dios. Varios hermanos ya han entrado a trabajar, tienen sustento ya nuevamente, gracias a Dios. Nos queda por definir ya prácticamente la situación del culto en el salón, pero muy pronto el Señor nos lo va a conceder en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga en esta mañana, al hermano de la esperanza y a todos los que nos ven. Bueno, le damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala, amén, de poder compartir con nuestra familia, nuevamente para brindarle ese culto a nuestro Dios. Yo le invito, hermano, allá donde se encuentra con su familia, vamos a hablar con nuestro Dios, amén. Vamos a darle gracias en esta hora, amén. Jesús de Nazaret. Eterno Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito, por lo que tú has permitido, por lo que tú permites para tu iglesia, Señor, en esta hora, Señor Jesucristo, bendiga tu congregación, bendiga tu iglesia, donde quiera que estén tus hijos, en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo. Señor, tú eres el dueño de esta iglesia, tú eres el que conoce todas las cosas. Gracias por el sustento, por la vida que tú le das a tus hijos, en el nombre santo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por lo que tú has hecho hoy con la iglesia, por la bendición que le has traído a las familias, por toda la bendición que le ha dado a nuestros hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sea la gloria, la honra para ti en el nombre santo de Jesús. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso y Santo, bendito. Bueno, vamos a seguir cantando a nuestro Dios y vamos a seguir glorificando al Señor, a pedirle el favor al Hijo que nos dirija en una alabanza para el Señor, un coro para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Los saluda a cada uno de ustedes, hermanos, donde se encuentren ahí en sus casas. Qué bendición, hermanos, volver a reunirnos. Un día más de bendición. Amén. Es un día más de encontrarnos en la presencia del Señor Jesucristo, hermanos. Así que ponga toda la disposición en esta mañana a alabar al Señor Jesucristo y cantemos esa alabanza que dice exquisita presencia. Amén. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor, exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor, llena mi vida, oh Señor, llénala de ti, Señor, exquisita presencia, presencia de llena mi vida, oh Señor, llénala de ti, Señor, exquisita presencia, presencia de Dios. No daré mi vida a nadie más que a ti.
No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi Canto a nadie más que a ti. No daré mi canto a nadie más que a ti. No daré mi canto a nadie más. No daré mi canto a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré la Gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Gracias a Dios, aleluya. No daré la gloria a nadie más, no daré la honra a nadie más, porque solo el Señor es el que nos puede sostener, solo Dios es el que nos puede guardar, mis amados hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios, bueno, tenemos aquí que orar también al finalizar por las peticiones. Hermano, no se olvide, a través de la red estamos recibiendo su reporte, también su petición al Señor, que vamos a orar. Vamos al finalizar, estaremos orando por la necesidad de cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, las personas que nos están viendo y escuchando a través de la red. Por favor, hermanos, no se olvide, hermanos, seguimos en culto con el Señor. Amén, amén. Nosotros no estamos, aunque estamos encerrados, hermanos, nosotros, el Señor Jesucristo no está en cuarentena, óigase bien. Y aunque nosotros estemos encerrados, el Señor Jesucristo, donde estemos nosotros, nos oye, nos responde y nos da la respuesta. Mis amados hermanos, siéndole fiel a Dios en la oración, siéndole fiel a Dios en el ayuno, siéndole fiel a Dios en la alabanza, siéndole fiel a Dios en la parte económica, en la parte física y espiritual, hermano. Hay que serle fiel a Dios en todo tiempo y honrando a Dios con todo, que esto que sí le agrada al Señor. Las pruebas vienen para ver de qué estamos hechos, hermanos, para probarnos nosotros mismos en la batalla, en la fe, en las enfermedades, en los conflictos, en los problemas difíciles, para ver cómo estamos nosotros y nos conozcamos nosotros mismos, cuán débiles somos y de qué estamos hechos. Hay personas que somos muy amados, muy fuertes para hablar y decir, pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la batalla, se debilita y no se acuerda ni de lo que habló antes. Pero nosotros somos de los que no hablamos por hablar, sino que hablamos porque sentimos el poder de Dios que nos respalda. Por eso es que la palabra de un creyente tiene poder, tiene respaldo de Dios y tiene la bendición de Dios, porque es una persona que vive por dentro y por fuera lo que dice y lo que habla. Hay coherencia, eso se llama coherencia, que es ser coherentes. Hay personas que hablan pero no hacen. Hemos hablado estos últimos días en el salón, estuvimos hablando de que son 3 frases importantes: el ser, el estar y el hacer. Es importante, esto lo manejan las grandes empresas multinacionales, el equivalente o la accionar de la persona. No puede usted decir lo que dice, pero no estarlo haciendo ni hacerlo. O sea, tiene que estar haciendo lo que dice y tiene que hacer lo que dice y tiene que vivir lo que hace. Óigase bien, personas que les gustan,
que los demás hagan, pero ellos no hacen. Entonces eso se convierte, una persona se convierte fácilmente en lo que era conocido en la antigüedad como personas hipócritas. Fariseos, se le conocía la secta de los fariseos, eran los que mandaban, pero ellos no hacían lo que decían. Eso es una situación difícil. Mis amados hermanos, hoy tenemos el tema de enseñanza bíblica, cómo andar en la iglesia del Señor. Vamos a andar en la iglesia del Señor en los últimos tiempos. ¿Por qué razón quiero que tratemos este tema? Bueno, en estos últimos momentos se está viniendo la necesidad de muchas personas aceptar al Señor Jesucristo. En este momento ya los gobiernos mandan a que se ore. El presidente de los Estados Unidos está pidiendo a los gobernantes de los estados que abran los salones porque se necesita la oración, se necesita buscar a Dios, y eso es apenas obvio en todos. El presidente hace poco estaba también de nuestro país pidiendo también que oráramos, que hiciéramos una hora de oración, un minuto de oración por la necesidad del país, y eso lo tiene que hacer todo ser que conoce a Dios, no solamente la iglesia. Por eso la Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire debe alabar. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que las personas se han olvidado, nos hemos olvidado de darle a Dios la gloria. Pero la iglesia no debe de pasar por ese error, no debemos de caer en ese error. Debemos de adorar a Dios. Entonces estamos viendo cómo la situación se presenta y cómo las personas están necesitadas de buscar a Dios y están viendo la necesidad. Pero entonces por esa razón vinimos en el direccionamiento de cómo debe un creyente, tanto el hermano que está en la iglesia como las personas que van a adentrar en la iglesia, deben de verse confrontadas, o mejor, con esta situación de lo que es prácticamente el cómo andar en la iglesia. ¿Cómo andar en la iglesia? ¿Por qué razón cómo debemos de andar en la iglesia? ¿Por qué se viene la necesidad o de exponer la necesidad de cómo andar o de explicar cómo andar? ¿Por qué razón? Porque no se puede andar de cualquier manera. La iglesia es la casa de Dios. La Biblia dice que es casa de Dios y puerta del cielo. Somos embajadores del gobierno de Dios en la tierra. No somos cualquier persona. Yo les he dicho a ustedes, mis amados hermanos, cuando hemos estado, que nosotros no estamos aquí preparándonos el Señor para simplemente heredar una vida eterna y ya. Nosotros vamos a estar en una alta posición en el reino de los cielos. Vamos a estar en una alta posición al lado del Señor, vamos a estar muy bien al lado de Él. Por eso no se permite ni una mancha, ni una arruga, ni una locura en los hijos de Dios. Debemos de procurar andar rectamente. Si alguna cosa se presenta, es normal que se presenten en un ser humano con falencias, pero para eso está Dios, para guiarnos y enseñarnos. La palabra es una de las primordiales que nos enseña cómo debemos de manejarnos, cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de actuar. Entonces, para ya nomás seguir en preámbulo, vamos a entrar en materia, en el nombre del Señor, y nos vamos a ir al capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3, vamos a leer el versículo 14 y vamos a leer el versículo 15. Atento a lo que les voy a decir acá, porque tengo unos temas importantes con relación a la iglesia, a Timoteo y a esta iglesia en particular. Vamos a prestarle un poquito de atención para que usted vaya mirando de acuerdo al texto que tenemos allí. Entonces, nos ubicamos rápidamente. Voy a dar tiempo que ustedes se ubiquen en sus Biblias, en sus dispositivos, y dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto como que asocia mucho a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Nos asocia bastante, nos identifica. Díganme si ustedes, que pertenecemos a la iglesia que es aquí conocida como la iglesia de Suba la Esperanza, donde está ubicado el salón, donde estamos ubicados allí, es importante que nos tiene como relación esa situación de esperanza, siempre. Qué bonito nombre, qué bonita, yo creo que esto no es coincidencia, esto Dios lo tiene mucho con la iglesia. ¿Cuántas personas tienen esa esperanza de que esta iglesia les ayude para ellos también a alcanzar la salvación? De tal manera que entonces vamos a mirar esto, vamos a ser puntuales. Este texto se le escribe a Timoteo. Timoteo es un hombre conocido mucho
porque tiene una trayectoria, es conocido como el hijo de Pablo engendrado espiritualmente, que parece ser que Pablo en sus etapas tuvo un acercamiento mucho a Timoteo. Timoteo tiene su nombre, un significado muy importante, de hecho que es muy relativo su nombre. Tiene una familia, tiene su abuela, tiene su madre, que son descendientes de la iglesia, son unas mujeres de fe, de oración, que parece ser que eso trascendió en la vida de Timoteo. Timoteo no es cualquier persona en la iglesia, es una persona distinguida, pero tiene algo en particular, es un joven de la iglesia, es muy jovencito, parece ser que Pablo por la necesidad lo tiene que dejar en la iglesia de Éfeso para corregir unas situaciones. La iglesia de Éfeso es la iglesia, una iglesia que se encuentra, por la cual Pablo siente una carga hacia ella mejor espiritual, una necesidad que ve en la iglesia, en la falencia. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, ustedes miran que Pablo recorre esas ciudades superiores arriba, por la parte alta del Mediterráneo, y encuentra esa iglesia de Éfeso, que en la actualidad se conoce como Turquía, la ciudad de Turquía, donde en el capítulo de Apocalipsis se dirige la mayoría de los mensajes, van a Pérgamo, Tiatira y entre otras a Sardis, que están ahí mismo pegadas, ahí mismo en Éfeso. Y de Éfeso también se habla también allá de uno de los mensajes de Éfeso. Entonces, estas iglesias están ubicadas en Turquía, más exactamente. Y esta iglesia de donde está Pablo, o donde está Timoteo, como pastor, entonces está ubicada en esa ciudad de Turquía, y es allí donde vamos a mirar entonces el tema central. ¿Qué sucede con la iglesia de Éfeso, que era conocida actualmente Turquía? Parece ser que tiene unas situaciones no muy favorables. Primero, que ustedes miran el capítulo 19, es una iglesia con no mucha afán por recibir las cosas de Dios. Capítulo 19, el apóstol Pablo los encuentra y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? No sé cuál sería la condición y cómo los encontró. Parece ser que andaban todos desfachatados, por ahí desordenados, hablando cualquier cosa, no sé qué estaría haciendo, pero el apóstol le parece que en ellos no ve el reflejo del Espíritu Santo, no ve las obras del Espíritu Santo, no ve la paz, no ve la fe, no ve la templanza, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu Santo con todo su componente, como es la fe, la templanza, entre otras cosas, lo cual lleva al apóstol a preguntarle: bueno, ustedes que son creyentes, y yo sí, somos creyentes, pero ustedes han recibido el Espíritu Santo. Como cuando le preguntan a un creyente: ¿usted es evangélico? Y él dice: no, como que yo no estoy muy seguro si soy evangélico. Usted no es evangélico, usted y yo somos hijos del Dios Altísimo, que es otra cosa diferente. Evangélico aplica para los religiosos, para los que se hacen ser religiosos. Nosotros no somos de esa textura, nosotros somos hijos del Dios Altísimo y reflejamos el carácter de nuestro Padre Celestial. Entonces Pablo les pregunta: ¿ustedes recibieron? Y ellos le dicen: ni siquiera hemos oído. O sea, no estaban actualizados, no estaban interesados, no se habían preocupado. Su conducta nos deja notar que entonces son un grupo de personas que no habían recibido todo lo pertinente o concerniente a la conducta o al comportamiento de un creyente como tal. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes leen Efesios, que es la carta, la iglesia que está allá en Turquía, o la carta misma, o la iglesia que encontramos allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, la misma que la encontramos, de la cual se refiere Pablo a Timoteo, porque la primera carta y la segunda carta a Timoteo son cartas ministeriales, no son cartas para iglesias, son cartas ministeriales, cartas personales de administración, como el directivo del consistorio, va a ponerles el ejemplo, consistorio de ancianos, no tiene una comunicación con la iglesia como tal, de la Suba a la Esperanza, sino que los directivos tienen una comunicación con el pastor, y el pastor a su vez da noticias e informa a los directivos distritales y nacionales del comportamiento y del avance, cómo va la iglesia avanzando de Suba a la Esperanza.
Entonces es lo que hace Pablo. Pablo se da cuenta que los informes que tiene de Timoteo no son unos informes como tales, sino que entonces se hace necesario de enviarle una carta ya personal a Timoteo. La carta ministerial, la carta congregacional es la carta de los Efesios. Ahí sí está hablando a la iglesia como tal. Y le habla a la iglesia y le dice a los hermanos, y entonces ahí es donde ustedes van a ver ahorita, porque ahorita vamos a leer a Efesios unos 5 puntos de Efesios para que usted se dé cuenta. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, cuando ustedes miran en el capítulo 2, en el capítulo 1 de la primera carta y la segunda carta, para que ustedes lean en sus casas, dándoles como el panorama general para que ustedes estudien más a profundidad el texto, ustedes miran que Pablo habla de unos supuestos apóstoles o discípulos que se habían apartado y que habían causado divisiones, habían hecho daño a la iglesia de Éfeso y le habían hecho mucho daño, y algunos de ellos son dos, no recuerdo exactamente. Habla de que los entregó a Satanás para que aprendieran a no introducir falsas doctrinas dentro de la iglesia, porque esto sí que hace daño. Hizo daño a la iglesia en el comienzo y todavía hace daño a la iglesia. Y quiero decirle a las personas que me escuchan en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, pónganme mucha atención a esto. Ser cristiano no es tener una Biblia solamente. Ser cristiano no es solamente ser bautizado, no. Ser cristiano es permanecer en la doctrina apostólica, en el fundamento, tener el sello del Espíritu Santo, de testificar de la gracia de Dios y la bendición de Dios. Por lo tanto, es necesario que entonces tengamos en cuenta lo que Pablo está diciendo. Lo que dice, esto te escribo, es todo lo anterior desde el versículo capítulo 1, capítulo 2, donde ustedes ven allí, dice que hay que orar por los que están en eminencia. Pablo le dice a Timoteo, hay que orar, Timoteo, por los que están en eminencia para que el evangelio sea predicado. Hay que comportarlo de una altura. Entonces, es importante que tengamos este planteamiento para luego de entrar ya en materia. Miremos el versículo. Entonces, esto te escribo es lo que le dijo antes. Y aquí en adelante viene otra cosa que dice: Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El gran misterio de la piedad, que ya se refiere a otra cosa. Pero lo que está diciendo, esto te escribo, está anterior. Todo lo anterior. Todo lo que era el comportamiento, los hermanos cómo venían comportándose. Las mujeres les gustaban hablar mucho, chismosear en las congregaciones. No les permito que hablen, callen, escuchen, aprendan, porque era que tenían un comportamiento inadecuado. Casi parecido a lo que hoy se ve en el mundo religioso. No digo de la iglesia, sino en el mundo religioso. El mundo religioso no les importa a ellos, perdónenme la expresión, caer o quedar colgando. Viven una vida de cualquier manera, se comportan de cualquier manera. Los hombres y las personas se comportan solamente que ser cristiano en la actualidad. Para entrar, vimos hace 8 días, para andar y esperar al Señor hay que tener un comportamiento debido y adecuado a la conducta o al llamamiento que Dios nos ha hecho en la actualidad a la iglesia como tal. O sea, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia que va creciendo rápidamente y va creciendo hasta alcanzar la medida y la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Por lo tanto, a esta iglesia se le exige comportamiento adecuado al que lo llamó, permaneciendo en la conducta o en el comportamiento de acuerdo a aquel que nos llamó, que es santo, sed también vosotros santos. Vamos a mirar el versículo 15. Y el versículo 15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y hay allí una coma. Y luego dice que es la iglesia. La iglesia es la columna, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso es importante tener en cuenta de que usted, hermano y amigo que aspira a pertenecer a la iglesia del Señor, usted no
No se vaya a asustar lo que le voy a decir, pero usted no se está acercando a cualquier cosita. Usted se está acercando es a la casa de Dios. Va a ser parte donde Dios habita y vive. Amén. Uno en la casa. Ahora que nos hemos dado cuenta en esta cuarentena, nos damos cuenta que las personas a dónde viven y cuál realmente era su rol. Porque algunos decían, yo vivo en tal parte, pero realmente no vivía ahí. Vivía en el trabajo, se lo pasaba paseando, pero ahora que ya nos exigieron esto, ahora sí nos damos cuenta a dónde vive quién y a dónde está quién. Entonces, Dios vive en la iglesia, o en otras palabras, habita en la iglesia. Esta semana alguien de los hermanos nos estaba diciendo que la iglesia no era un conjunto de paredes, sino que es la persona como individuo, como tal. Es importante entonces que entendamos que por lo tanto debe del creyente que aspira y espera en el Señor Jesucristo tener un conocimiento más o menos acertado, por no decirlo así, o mejor decirlo, debe de ser un conocimiento pleno de que la iglesia no es cualquier cosa. Y si aspira a pertenecer, se debe de exigir. Para pertenecer a la iglesia, Dios nos exige despojarnos de toda maldad, caminar en un rumbo adecuado y un comportamiento digno de la iglesia del Señor. Amén. Los amigos, primero que tienen, que ya escuchamos hace 8 días, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier religión lo puede bautizar. Usted puede decir, yo fui bautizado. Cualquier hombre lo puede bautizar para ser religioso, pero para pertenecer a la iglesia del Señor tiene que tener el nombre del dueño de esta iglesia, Amén. que se llama Jesús Amén. de Nazaret. Óigase bien. Por ahí estos días me llamaba un hermano y me decía, pastor, usted puede bautizar a una persona que desea ser bautizada pero no quiere congregarse en la iglesia, sino irse para otra iglesia, para otra denominación. Le dije, no lo bautizo. ¿Por qué no lo bautizo? Porque no ha creído en lo que yo he creído. Tiene que estar plenamente convencido de la palabra de Dios. Yo he creído en la palabra de Dios, la palabra de Dios. Nosotros somos bibliocéntricos, cristocéntricos. Todo lo que hacemos está en torno a la palabra de Dios y vivimos lo que Cristo Jesús dice en su palabra. Por eso es importante. Entonces, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo, lo anterior. Esto te escribo para que si tardo, o sea, esto me adelanto con esto, dice Pablo, porque si tardo usted sepa cómo debe conducirse, porque la iglesia es columna. Es algo que sostiene, por eso es que lo importante, cuando uno va a ver una construcción, lo primero que tiene que mirar qué columnas tiene. Cuando usted va a comprar una casa, cuando va a pasar por un puente, por una estructura, usted mira que si aguanta el peso, si pasan los carros, si es un puente, si es una casa que sostiene, cuántos pisos tiene, qué hierro construido tiene, qué cimentación tiene, porque no sea que usted esté viviendo en cualquier rancho y se le desplome y le caiga encima y lo mate. Eso es lo que está sucediendo con el ámbito religioso. Amén. El día que Cristo venga, la gente se van a dar cuenta que estaba viviendo en un ranchito, en una choza, en una cosa hecha de manos de hombres. Nosotros estamos viviendo en una iglesia que no es hecha de manos, es de Dios. El constructor y el arquitecto de esta iglesia se llama Jesucristo, Amén. el Dios Amén. creador de todas las cosas. Entonces, columna y baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad, o sea que sostiene estas columnas, sostienen la verdad. Por eso es que usted debe de estar comportándose con altura, porque usted es mensajero de la verdad del Dios que es fiel y verdadero. Por eso un creyente o una persona que aspira a seguir al Señor debe de pensar bien de sí mismo lo que está haciendo. Los que hemos sido bautizados debemos de pedirle al Señor. Sí, hay momentos difíciles que, vuelvo y reitero, la debilidad llega, los momentos llegan, la flaqueza llega, pero Dios es poderoso para darle fuerza a usted y permanezca firme y no se doble ni se desplome. Él nos puede sostener, porque alguien dirá esta mañana, ay, entonces yo no acepto el Evangelio porque eso es muy pesado para mí. No, hermano, usted no lo va a llevar solo. Dios te sostiene, Amén. Dios me ha Amén, sostenido. amén. Llevo 30 y pico de años en el Evangelio, 23 años en el ministerio sirviendo a Dios y llevo 33 años en la vida cristiana y yo soy testigo del poder de Dios, cómo el Señor ha sostenido mi vida. Siendo un joven de 20 años conocí al Señor y por la gracia de Dios estoy aquí, por la sola misericordia del Señor. Dios me ha sostenido
y ha guardado mi hogar, mi familia, Amén. mis hijos, y he visto Gloria muchos a hombres Dios. pasar y Dios los ha sostenido. Él no miente. Entonces, ánimo en el nombre de Jesús. Que te sientes débil, Dios te puede ayudar. Entonces, para que sepas, vamos a hacer énfasis entonces en la palabra andar. Vamos a volvernos al primer versículo 14, y vamos a hablar de la palabra andar. Para que si tardo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, es el versículo 15, perdón, disculpe, es el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes de andar, en la Casa de Dios. casa de Dios. Vuelvo y reitero, ¿es delicado? Sí, es delicado. ¿Es imposible? No, no es imposible. Para los que creemos en el Señor Jesucristo, todo es posible. Dios es poderoso para Amén. sostenerlo. El que es ladrón, Dios lo cambia. El que es vulgar y grosero, Dios le da palabras nuevas. El que tiene malos pensamientos, Dios se los cambia. El que el diablo lo atormenta, Dios lo echa fuera, Satanás con nido y todo, hermano. Déjeme decirle, hermano querido, que los que conocemos al Señor Jesucristo somos testigos de eso. Amén. Dios liberó al endemoniado Gadareno y le echó toda esa cantidad de demonios y no le quedó ni rastro de nada, porque Dios hace las cosas perfectas. El Señor Jesucristo es poderoso. Entonces, vamos a mirar uno de los primeros andar. Vamos a mirar, según la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, vamos a mirar uno de los primeros andar. Vamos a mirar entonces cómo debe de andar un creyente cuando está en la casa del Señor. Vuelvo y reitero, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía problemas administrativos, problemas espirituales. Por eso se le escribe esta carta y el Señor le dice, miren, en el capítulo 2 le dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, ustedes estaban en unas condiciones paupérrimas, llamémoslo así, pero Dios le dio vida. Dios nos dio vida, dice Pablo, Dios les dio vida juntamente con Cristo, estás crucificado. Bueno, una serie de cosas hermosas dice allá. Pero vamos a centralizarnos en algunos andares, cómo debe de andar el creyente y cómo debe de andar los que están aspirando a ser bautizados y han aceptado al Señor en sus casas en este momento de cuarentena y de reflexión, porque estos momentos son de reflexión, de amar, de cuidar, de escudriñar, de todo lo que tiene que ver con buscar a Dios. Entonces, hermanos queridos, vamos a mirar entonces alguno de esos comportamientos que el apóstol Pablo le indica a los hermanos de Éfeso. Vuelvo y reitero, es la misma iglesia la que está administrando Timoteo. Nótese bien que Timoteo es puesto en esa iglesia para corregir, para que se corrijan aquellas cosas. Por eso es que son bonitos los traslados, ¿verdad, mis amados, de los pastores? Y hay pastores, pues no todos son, pero hay algunos pastores que de pronto son condescendientes con las situaciones, pero hay pastores que tienen carácter, que tienen peso, que exigen a la iglesia, que le dicen a la iglesia, oiga, no, eso no se hace. Y el hermano dice, este pastor me la tiene dedicada. No, no es que se la tiene dedicada, él es que lo está preparando a usted y a mí para que herede la vida eterna, no es un mediocre. No le soba la chaqueta a usted, no, él le habla de frente y le dice las cosas como son. Eso duele un poquito, pero Dios lo transforma a usted y a mí. Lo digo porque yo tuve esa administración, tuve esa situación, pastores que me regañaban y me decían, hermano, eso no se hace, corríjase. Y gracias a Dios por esos hombres, que ya algunos partieron con el Señor, otros están, y todavía hay algunos pastores que me llaman y me dicen, Nelson, eso no se hace, Nelson, haga esto, Nelson, haga lo otro. Y gracias a Dios por esos pastores que están ahí, gracias a Dios por ese hermano que a veces de la misma congregación del hermano le dice a uno, pastor, eso no se hace, eso no se debe hacer, hágalo por acá, y uno le agradece a Dios, porque el hombre de Dios debe de ser apto para oír y para ser oído, debe estar preparado para oír como también para que lo oigan, porque tiene que ser una persona intelectualmente preparada. Eso le dice allá a Timoteo, dice no sea un neófito, o sea una persona nueva, sino una persona con una altura, con una dignidad. Vamos entonces a mirar. Primero, lo he llamado uno de los primeros, cómo debe de andar o cómo debe de caminar el creyente en la iglesia, según Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice, en los cuales
anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, un caminar en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, un caminar. ¿Cuál es el caminar? Pasado, caminar pasado. Por eso les pido a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo, a los amigos, en el nombre del Señor les pido, si usted entró a la iglesia, hermano querido, y todavía sigue caminando como el tiempo pasado, no ha avanzado. Su caminar se ha devuelto hacia atrás. Si usted todavía sigue diciendo mentiras, si usted todavía sigue irado, si usted todavía sigue guardando rencor, avaricia, engaño, fornicación, bajas pasiones, sexo desordenado, toda una cantidad, mentiras, robando, engañando, diciendo, hermano, está en riesgo su estadía en la casa de Dios. Es posible que usted siga ahí congregándose o pueda congregarse, pero no le garantiza que vaya a tener éxito en su vida espiritual, porque debe de salir de ese entorno. Los que andan de esa manera, posiblemente, no estoy condenando a ninguno, tiene riesgo su salvación. Siguiendo las corrientes de este siglo. Si ustedes miran el versículo 3, dice que en el versículo 3 dice que entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, como haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese hermano que dice que es que yo soy delicado, que es que yo soy, yo tengo esa persona que dice, no, yo me arrepiento, pero yo no puedo dejar de ponerme bravo, no puedo dejar de los deseos de la carne, toda esa cosa. Eso le implica conflictos con Dios, no con la iglesia ni con el pastor, conflictos con Dios. Claro que eso repercute también a la iglesia, hermano querido, eso repercute también, amigo, eso también repercute, eso también os lo afecta, tiene efectos secundarios, porque el que no tiene buena relación con Dios, tampoco tiene buena relación con la iglesia, con los hermanos que están en la vida espiritual. Entonces, vamos a ver, esto es uno de los caminar. No debe de caminar como los del mundo, debe de caminar como hijo de Dios. Por eso es que cuando él le dice que siguiendo las corrientes y la potestad, está diciendo a la iglesia, ustedes todavía, a la iglesia de Éfeso, óigase bien, ustedes todavía están andando con ira, con adulterio, con fornicación. Acuérdese que Éfeso, la iglesia de Éfeso, Turquía o Éfeso era una de las potencias religiosas paganas de aquel entonces. Ellos adoraban a la diosa Diana, que era la reina del cielo, y la cual hace poquito, este mes todavía, la gente se estaban adorándole. Qué tristeza cuando uno ve a los hermanos todavía partiendo una tortica y que celebrando el Día de la Madre, hermano. Eso no se lo están adorando, no se lo están partiendo a una madre, mentira, se lo están partiendo a Diana, la diosa de los Efesios, la reina madre, Semiramis, la mamá de Tamuz, entre otras cosas que está ahí en el mundo pagano. Pero como a nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo y nos quedamos ahí todavía celebrando el Día del Padre, celebrando el Día de la Madre, celebrando el Día de los Inocentes, celebrando el Día del Amor y la Amistad, el día de Cupido, el Dios de los enamorados, celebrando a Santa Lucía, celebrando a San Antonio, hermano, eso es lo mismo. Entonces hay que salir de ese caminar y volver al camino de Cristo. Amén. Camino en el cual solamente se adora y se le parte a Dios nuestra vida y se le ofrece al Señor la vida. Amén. A la mamá le puede dar una torta en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero, en el cumpleaños, celébrele todos los días, llámela, dígale feliz día mamá, feliz día papá, feliz día hermano, a la esposa, a la novia, pero no necesita usted que un día en especial, porque eso lo ofrece el mundo a los dioses paganos. Cuidado con eso. Andar como debe de andar. Diga, no, porque pastor, es que el pastor Julano de tal hizo una ceremonia, hermano, él tendrá que dar cuenta a Dios.
Yo me ciño a lo que está mostrando la palabra de Dios. Estudie la Biblia. No le crea a los hombres, créale a Dios. Bibliocéntrico, cristocéntrico. No me crea a mí, yo soy pastor, pero yo estoy predicando en la palabra de Dios. Y eso está relacionado con la palabra de Dios. Efesios, unos hombres que adoraban a la diosa Diana, reina de los Efesios. Seguimos entonces con el segundo caminar. El segundo caminar. Vamos a mirarlo entonces, el segundo caminar. El segundo caminar está en el paso número, en el versículo 4, el capítulo 4, de Efesios, el versículo 1. Vamos a mirar allí, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Señor, digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Por eso es importante. Hay hermanos que cuando Dios los llamó, eran hermanos que oraban, eran hermanos, el hermano Abba, hermano que oraba, hermano que ayunaba, hermano que cantaba, el hermano que predicaba, el hermano que ofrendaba, el hermano que diezmaba, el hermano que vigilaba, en fin, váyase para ahí con todas las que más le quepan. Pero quiero decirle una cosa. El apóstol Pablo le dice a los hermanos que permanezcan en esa vocación. No debe de cambiar. El creyente debe de ir antes a avanzar en eso. ¿Y cuántos hemos retrocedido ya? Bueno, yo digo a algunos que por la salud no podemos de pronto ahorita ayunar, porque la salud nos lo impide, pero hermanos, estuvimos ahí hasta el último momento. Pero la oración, la perseverancia, la lectura, la santidad, todo como fue llamado. Ustedes se acuerdan el gozo cuando aceptó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Exceptuando algunos que han nacido en los hogares cristianos, caso parecido de mis hijos. Ellos nacieron en el hogar y yo con mi esposa le decía: déjenlos que aprendan, que se formen, que ellos me rogaron a la edad de 9 años ser bautizados. Yo les dije: no los bautizo hasta cuando ustedes no tengan fundamentos claros. Y uno de ellos, antes de ser bautizado, recibió la promesa del Espíritu Santo, el menorcito. Ya ustedes saben a quién me refiero. Y entonces sí lo bauticé. Pero de los otros al otro, cuando ya no tenía una edad responsable, me senté y como cualquier otra de los demás les enseñé, creyentes que venían para ser bautizados, les enseñé la palabra. Porque es que el creyente debe de aprender una vocación, no un estilo de vida, es una vida santa. Amén. Porque una cosa es un estilo y otra cosa es una vida santa. No es un estilo. Un estilo es religioso. Uno lo copia de una persona, pero nosotros tenemos que llevar una vida santa, entregada a Dios. Una de las cosas que pide Pablo entonces es que permanezca en esa vida con que fue llamado, en esa misma, lo cual indica entonces Pablo que los hermanos no estaban andando como debieran de andar. O sea, hermano que aspira a ser bautizado en el nombre de Jesús, hermano que es bautizado, debe de hacer una autoevaluación. Y el que aspira a ser bautizado, entonces, con ese mismo gozo con que usted ha permanecido en estos días y que deseas llegar a las aguas del bautismo y ser lleno del Espíritu Santo, si no es que ha sido lleno antes, hermano, permanezca en ese mismo gozo, porque es así como Dios quiere que andemos, siempre en el mismo nivel. No que un día está alto y otro día está para abajo, y otro día está arrastrándose, otro día está comenzando a elevar. Ese hermano tiene problemas o va a tener dificultades con la presencia de Dios y el andar en la casa de Dios. Acuérdense que estamos hablando del comportamiento en la casa de Dios. Yo quiero una iglesia que vaya así, vea, derechito hacia arriba, subiendo. Cuando cantamos el coro, subiendo y no bajando. Entonces, permanezca. Vamos con el tercer paso o tercer caminar de la vida del creyente en la iglesia del Señor. Me van a disculpar un poquito el tiempo, son las 10:56, pero yo creo que vale seguir adelante porque está bueno este tema. Yo siento aquí la presencia del Señor Jesucristo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Abro paréntesis, está 2 puntos allí como una explicación, y por eso abro paréntesis. Entonces, esto requiero significa un mandato, algo necesario.
algo necesario, importante, importantísimo. Yo le dijera, es algo realmente necesario en la salvación. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que no tienen, que andan, en la vanidad de sus mentes. ¿Qué sucedía? Por eso ustedes miran a Pablo hablándole a Timoteo, que dice que para la elección de los diáconos tenían que ser diáconos que ser probados, o sea, tenían que pasar por un proceso de vida. No era que tan pronto se convertían y una vez los iban a colocar como líderes, porque le dice, el que es diácono gana un honor si es fiel, sin doblez, honesto, marido de una sola mujer, que enseñe a los hijos en sujeción, que tenga sujeción. Eso es importantísimo para la iglesia en Éfeso y en la actualidad. Hermano que predica el evangelio. Hay hermanos que les gusta predicar el evangelio a la gente, y gracias a Dios por eso, pero sus hogares son un desastre. Sus hijos se están perdiendo, su esposa o su esposo se está perdiendo. ¿Ve? Sus hogares es un desastre. ¿Por qué? Porque es que no ha sido ejemplo o no ha tenido cuidado. Los hermanos que han vivido ya una vida en el evangelio saben que esto se sostiene es con oración y ayuno. Yo le digo a algunos hermanos, deje de tanta parla, o sea, tanto mover la boca. Viva la vida, de ejemplo con su comportamiento. Es lo que Pablo le está diciendo. Por eso es que les pide acá esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no viva como los otros gentiles. Hay hermanos que se han bautizado y quieren seguirse pintando, quieren seguir viviendo en fiestas, quieren seguir embriagándose, quieren seguir haciendo las mismas cosas que hacen los demás, saludando al compadre y a la comadre. Eso era allá afuera en el mundo, ya usted murió. Ya no tiene que seguir hablando de compadre ni comadre, ni de fiestas paganas, ni de San Juan, ni de San Pedro para los tolimenses. Yo no sé los costeños, pero en fin, perdóname, estoy presentando aquí cultura, pero estoy refiriéndome al paganismo. Debemos de cambiar, debe de haber un cambio en el hombre que aspira a estar en la iglesia del Señor, que es la casa, porque no vive cualquiera en esa ranchita que usted tenga. Es el que vive allá, por humilde que sea usted, es el que hizo los cielos y la tierra, es poderoso, es grande y es glorioso. Amén. Tenga en cuenta eso, hermano, tengamos en cuenta eso. Por eso usted no se puede parar y hacer cualquier oracioncita, ni decir una mentirita piadosa ni santa. Cuidado con las mentiras. La mentira, sea cual sea, es mentira delante de Dios. Una oracioncita. Usted tiene que orar. No una predicacioncita, no, una predicación. Una oración, un ayunito, no, es un ayuno. No un corito, es un coro. No es una alabancita, es una alabanza para Dios, porque Él es grande, poderoso. Amén. Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, como los otros gentiles, como los gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. ¿Cuántos hoy están pensando en cuánta plata está perdiendo? ¿Cuánto dinero no he recibido? Los que tienen las empresas están diciendo estoy perdiendo. Hermanos, voy a decir una de las cosas. Uno pierde cuando ha invertido, pero cuando no ha invertido nada, ha dejado de ganar, ha dejado de percibir, pero no ha perdido nada. Entonces yo creo que aquí nosotros no estamos perdiendo nada porque nosotros no hemos invertido en este mundo. Todo el mundo, todas las cosas son de Dios. Amén. Las riquezas son de Dios. Amén. Usted no tiene, perdóneme que se lo diga, amigo, hermano, usted no tiene nada si no tiene a Dios. Hermano, realmente está perdido. Pero si usted tiene a Dios, Dios le da lo doble. Hoy perdió, le fueron quitado todas las cosas, pero no se las dio multiplicadas. Amén. Entonces tenga confianza en Dios.
Ayer estaba hablando un hermano que le dieron un mejor trabajo, estaba hablando otro hermano que había recibido, bueno, ha sido Dios grande y misericordioso. Amén, amén. Con los hermanos me han dicho, hermano, mire que en estos días de cuarentena me he comido comidas que nunca pensaba comerme. He vivido una vida sabrosa, hermano, y dele gracias a Dios. Entonces, Amén. abrace a su familia, dele gracias a Dios y viva en santidad, no en Amén. pasiones, Gloria a no en Dios. cuestiones de vanidad, hermano. No se gaste el tiempo en esa, perdóname que se digan bobadas ni pendejadas. Viva la vida en santidad, vivamos en santidad con Dios, disfrutemos y esperemos al Señor, que ya puede venir en esta misma noche o en el día de hoy, puede venir, o esta semana, no sabemos, estemos preparados en santidad. Regálenme el verso 16, vamos a leer el verso 16 del mismo capítulo 4, el cual dice, o sea, el verso 16 del mismo capítulo 4 dice, perdón, 18, perdón, estamos viendo el 17. Discúlpenme, que es que la situación aquí me confunde un poco, pero dice, teniendo que el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, o sea, se está guardando una cuestión, un complejo de situaciones donde ya no entiende ni qué cosas, ni le encuentra sabor a la vida, sino que ya todo está como perdido ya verdaderamente. Dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Qué? Que en ellos hay por la dureza de su corazón. Acuérdense que se los encontró en el capítulo 19, en el capítulo 19 de los Hechos se los encontró que no sabían nada de espíritu, no estaban interesados, estaban ajenos. ¿Por qué? Porque el corazoncito estaba metido por ahí en otras cosas, pensando, perdónenme que se diga, en otras bobadas, y no estaba pensando en la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estarán pensando? Ay, perdónenme los hermanos, no quiero censurar a nadie. A estos días me llamaba un joven y me decía, hermano, me quedé sin casarme, viene el Señor y me quedé sin casarme. Pues mejor, es mejor, hermano. Y si se casa, pues mejor. Y si no se casa, gloria a Dios. Y si se casa, gloria a Dios. Pero no se preocupe por eso. Preocúpese porque Dios lo levante. Amén. Casado o no casado, vamos al rumbo a las moradas eternas. Entonces ellos allí estaban, nosotros no sabemos nada de espíritu, estamos tranquilos acá. Cuidado con eso. Si se has arrepentido y se has bautizado en el nombre de Jesús, es para que te preocupes por las cosas de Dios, de arriba. Y si te vas a bautizar en el nombre de Jesús, preocúpete por seguir adelante caminando con Cristo. Seguimos, quisiera seguir, pero es que el tiempo aquí es muy corto. Vamos a mirar el otro candar, el otro caminar. Y nos vamos a ubicar en Efesios capítulo 5. Y allí, no sé cuántos caminar tenemos en el último. Tenemos el último. Entonces, este es el último caminar o el último andar. Amén. Yo creo que ustedes ya lo anotaron y subrayaron ahí en sus Biblias. El último andar. El último andar dice así. Capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, quiero decirle una cosa. Esto sí quiero aclararlo mucho. Que cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros queremos imitar a las personas que nos dieron el mensaje. Y gracias a Dios. Y eso está bien, eso está bien. Pero hasta cierto punto. Hay personas que caminan ya como caminaba el pastor, se visten como estaba el pastor que los bautizó, los unió. Algunos otros dicen, ay, es que mi padre espiritual ya hablan y predican como el pastor que los enseñó, que los formó. Hermano, dejemos esas cosas a un lado y imitemos a Cristo. Amén. Nuestro paradigma es Cristo. Ser imitadores como hijos amados. Eso lo llamo el síndrome de la influencia del líder. El síndrome de la influencia del líder. Hermanos queridos, ese síndrome sí que nos afecta a nosotros como seres humanos. Nosotros somos dados a imitar conductas, a ser imitadores de conductas, de direccionamiento. Esto es lo que Pablo más adelante, ustedes encuentran, pero que aquí lo corrige Pablo, y dice, aprended de mí como yo de Cristo, pero la norma correcta es esta que está dando aquí a los hermanos de Éfeso.
Y esta que está dando aquí dice, y andad, el versículo 1, por favor, no me cambie, cuando no le pida. Entonces, tengamos aquí en claro, el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios, o sea, hay que imitarlo a Él. Jesús sí que le dijo eso a los apóstoles, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un día un hermano decía, es que yo soy muy delicado, y otro hermano le dijo, hermano, usted tiene que cargarlo como una caja de huevos. Vea cómo cargan los huevos, ¿verdad? En unas cajas de cartoncito, porque si el huevo lo coge por un lado, se rompió y se regó. Hay personas que no, cuidado lo tocan porque de una vez se rompió y se regó todo, y cuidado lo recojan. No, al creyente debe de ser manso y humilde de corazón. Debe de aprender a imitar a Jesús. Jesús le dijo a la iglesia, a los apóstoles, dice, ahí hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Él les dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En estos últimos tiempos la gente se está muriendo mucho de cáncer, de enfermedades, de hipertensión arterial, sobre todo el cáncer y la hipertensión arterial, porque la gente se estresa mucho, no tiene paz, se estresa, vive peleando con toda persona. Hay que vacunarnos no contra la influenza ni contra el coronavirus, hay que vacunarnos contra la rabia, porque viven irados por todos lados. Natico no le puede decir nada porque explota el hermano. No, Jesucristo fue humilde y sigue siendo humilde, paciente, esperando en usted que se arrepienta, amigo, que entregue su vida, que yo cambie, que busquemos el camino correcto, que andemos como debemos de andar, porque Él quiere que usted y yo, cuando Él venga, nos encuentren en la casita, en la iglesia, para podernos levantar y ser transformados y llevarnos a las moradas eternas. Sed pues imitadores de Dios. Y esto dice como hijos amados. Esto es importante, hermanos. Hay hijos en la casa, que no quieren aprender de los padres, porque odian a sus padres. Perdóname que se lo diga, pero hay gente en la iglesia que no ama el evangelio, que no ama a Dios, está asistiendo a los cultos porque le toca, porque tiene algunas cosas, intereses ajenos a lo que es la salvación. Pero un hijo amado escucha al papá o a la mamá y le obedece, porque una de las personas que uno más le cree en la vida es al papá y a la mamá. Uno le cree, no me diga mentiras, hermano, pero en psicología, hermano, humana, el hombre lo primero que le cree es al papá y a la mamá. Está pequeñito y el papá le dice, el coco, le da miedo el coco. Después de que yo me fui a comer, comí el coco y el coco era mentira. Pero hermano, uno le cree a la Madremonte, por allá en el Tolima, la patesola, el muán y todas esas cosas. Mi mamá me enseñaba del muán y la patesola, mis abuelos, y todo eso yo le creía y estaba temblando. Hasta me di cuenta que eso no es ninguna muán ni patasola, son demonios, son artimañas del diablo que engañan a la humanidad. Ya me llené de poder y autoridad de Dios, entonces ya comencé a creer en la palabra. Entonces ya aquí ese caso fue al verdadero Padre, al Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hay que creerles a Dios, no a lo que el diablo le dice por ahí a través de muchas cosas. Acuérdense que el diablo es mentiroso. Un día estaba echando fuera un demonio y me decía, aquí me quedo tantos días, 15 días me quedo aquí. Y yo le dije, Satanás, usted no me va a decir a mí mentiras. Me dijo, ahí conmigo 150, ni hayan los que hayan, aunque a usted no le creo ni pedazo de nada, no le creo ni esto. Le creo a la que dijo, echar afuera demonios en mi nombre, y salió en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque uno tiene que creerles a Dios, no creerle lo que la gente dice, ni los argumentos. Miremos el versículo 2 ahora sí, que tenía acá. Y el versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Óigase bien, y esto sí que es importante. Cuando uno va a casar a un hermano, caso me pasa a mí como pastor, y tengo que celebrar el matrimonio de alguna persona, le digo, así como Cristo amó la iglesia y se entregó mismo por ella. Pero como que eso queda muy corto allí. Porque cuando usted analiza cómo fue Cristo, cómo se entregó Cristo, Cristo se entregó hasta la muerte. Hasta la muerte se entregó Cristo. El amor de Dios supera todo el conocimiento humano. Por eso en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla del amor de Dios y lo he titulado El amor de Dios en cuarta dimensión.
El amor, y ustedes lo cantaban, lo cantan, se lo enseñan a los niños, y los niños, los que están viendo en esta mañana, se acuerdan. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de, profundo que no puedo, ese es el amor de Dios, tan ancho que, esa es la dimensión, en cuarta dimensión, profundo, alto, ancho. Y ahí están las 4 dimensiones del amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Amén. Ese es el amor que Pablo le dice a la iglesia. Hombre, muchachos, pónganse pilas, digamos vulgarmente así, pónganse pilas porque el amor de Dios supera el conocimiento suyo, le dice a la iglesia de Éfeso. Y ellos ahí muy felices, le dicen, mire, vístanse con toda la armadura, Efesios capítulo 6, versículo 10, porque no tienen lucha contra sangre, eran tan carnales, hermanos, que pensaban que tenían lucha era contra carne y peleaban entre ellos y discutían entre ellos. Muchachos, los que vienen a pelear no son carnales, son demonios que se les han metido a esas personas y los causan a ustedes y los ponen en contienda, cosa que sucede hoy en día. Que es que la mujer, que es que ese hijo, que es que esa hija pelea conmigo, no es la hija, el diablo se le metió, invóquele el nombre de Jesús a ver qué pasa, invóquele el nombre, échelo fuera y verá qué pasa, póngale las manos en el nombre de Jesús, no le zampe la mano, póngale la mano en el nombre de Jesús y échale fuera, profiera bendición, dígale mujer en el nombre de Jesús, o esa mujer dígale el esposo, en el nombre de Jesús vas a cambiar y vas a ser nueva criatura, porque yo quiero que camine como debe de caminar un hombre en la iglesia, hombre, y verás caminando ese hombre, verás caminando ese hijo, verás caminando esa esposa o ese esposo, verás caminando esa suegra, ese yerno, lo que tengas, hermano, porque tú tienes la bendición de Dios y el poder de Dios en tus manos, abraza la palabra, anda como debe de andar y verá cómo Dios lo respalda. Amén. Verás cómo Dios lo respalda, verás que Dios sí lo guarda, verás que Dios, cómo sale el diablo huyendo, porque el diablo le tiene miedo al que tiene el poder de Dios, no al que dice que es evangélico, sino el que tiene el poder de Dios, el que es hijo de Dios. Palabras más, palabras menos, quiero finalizar en esta mañana este tema diciéndole, hermano, compórtate, anda, viva, experimentes en la gracia de Dios, en el Evangelio. No leas la Biblia porque tu esposa o porque tu padre o porque tu madre o porque alguien le dice que tienes que leer. Bueno, vamos a mirar el versículo 1, el versículo 15, uno de los, bueno, me han dicho que el último, tengo el último acá, espero que sea el último, ¿no? Versículo 5, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad pues, esto es importante, es como una autoevaluación. Mirad pues mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Qué bueno que usted se haga una autoevaluación, mírese cómo está caminando, autoevaluación. David sí que habla de eso. Y habla en uno de sus salmos, dice, examíname y pruébame. A causa de mis enemigos no me dejes, Señor, no me apartes con ira. Porque es que el diablo sí que le gusta jugar con el estado emocional de las personas. Le hace creer que están dando bien. Y lo que hace lo está haciendo bien y mentiras. Yo les he dicho a ustedes, eso es como el que tiene mal olor en los pies, como el que tiene mal olor aquí, en las axilas. No lo percibe, su nariz ya no percibe el olor, él dice, yo huelo bien, esto no me huele a nada, pero los otros dicen, uy, guácalas, está que huele a feo, eso percibe. El olor de Cristo se percibe en el creyente, Amén. el olor de Cristo se percibe en la iglesia, hermano, no nos digamos mentiras, uno sabe cuando una persona está con Cristo y cuando no está con Cristo. Digo de los creyentes, hablo del cristiano verdadero, percibe el olor de Cristo. Usted va por la calle y dice, uy, esa es una hermana o es un hermano, y sin saludarlo, sin ni conocerlo. ¿Pero por qué lo percibe? Porque Dios está en él. Se acerca y le dice, oye, Dios te bendiga, y le dice, amén. ¿Y a dónde esto pertenece? ¿Qué le dice? Dice, a la iglesia del Señor, bautizado en el nombre de Jesús. Usted dice, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga. ¿Ve? Se percibe inmediatamente. Uno percibe al creyente cuando está bien con Dios, cuando es de Dios o cuando es carnal, o cuando es odioso, cuando es fastidioso, cuando es problemático, cuando tiene tantas cosas. No nos digamos mentiras. Si eso se percibe aquí, ¿cuánto más en la presencia de Dios? ¿Cuánto más el Señor? No vivamos para los hombres, vivamos para Dios, andemos para Dios, como hijos amados. Mirad pues cómo andéis, hágase una evaluación. Y si no tiene la capacidad de hacer una evaluación, dígale al Señor que le enseñe. En lo secreto, Dios te enseña sabiduría.
Cuando tú buscas en oración al Señor, cuando yo busco en oración al Señor, cuando buscamos en comunidad la oración, no me ponemos. Cuando usted mira en oración, cuando usted busca en oración en la comunión de la iglesia, usted percibe las cosas de Dios. Dios le enseña, Dios habla, en sueño le enseña. Mire, hermano, yo andaba un poquito mal estos días, le decía, hermano, mire, yo andaba un poquito, no me había apartado, no me había descarriado, no asistía a los cultos, sacaba tiempo para el trabajo, no sacaba tiempo para Dios, la familia, yo trabajaba hasta los días domingos, y un día el Señor me mandó un sueño. Y estaba acostado en mi cama y me quedé dormido, y veía cómo el Señor levantaba la iglesia y yo me quedaba en la cola de todos, veía cómo la iglesia se elevaba, en vestiduras blancas se elevaba la iglesia, y yo me quedaba en la cola. Y se levantó toda la iglesia y yo me quedé y me fui a buscar el agua y saboreaba el agua y era sabor ajengo. Cuando saboreé el agua y estaba el sabor de ajengo, entonces desperté y Dios me dijo, te vas a quedar si sigues así no me sirves. Y tuve que doblar rodillas, tuve que volver a reivindicarme con Dios y a buscar a Dios, a asistir a los cultos, a congregarme y a seguir mi vida cristiana porque me estaba quedando por el afán del dinero. Era que estaba buscando la plata más que a Dios, pero Dios cuando lo ama, Dios habla con uno, Dios le enseña a uno, Dios lo direcciona, Dios trata con uno. Ábrale el corazón al Señor ahí donde está, dígale, Señor, háblame, yo quiero andar contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero vivir, Señor, en la iglesia, quiero ser columna, quiero ser baluarte, quiero ser embellecido, quiero predicar tu evangelio, quiero llevar tu mensaje, quiero que las almas se conviertan. Ahí donde está, voy a pedirle a mi favor aquí a mis hijos, a mi esposa que están aquí conmigo, todos vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga allá donde se encuentra, que Dios lo guarde allá donde está, que usted pueda enderezar, que yo y usted podamos caminar, perdónenme que se lo diga, como debe de andarse en el camino del Señor, no de cualquier manera, no hermano, religiosamente no como andan los demás, sino cómo debemos de andar en el nombre del Señor Jesucristo. Soberano Dios y Padre nuestro, Señor, te ruego en este momento, Dios de los cielos, por tu iglesia, por esta familia que está conmigo, por mis hijos, Señor Jesucristo, por esta madre, por estos hijos, por esta iglesia, por todos los hermanos que están detrás de la pantalla, Señor, de esta transmisión, en tu nombre poderoso, guárdalos, bendígalos y sosténgalos, Señor. Ayúdanos para andar como debemos de andar en tu camino santo, en el nombre poderoso, bendito y santo, glorioso de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Guarda a nuestros amigos que desean ser bautizados en tu nombre y cada uno de los hermanos que están en diferentes lugares escuchando la palabra de Dios. Vamos a escuchar la transmisión. Vamos a ver aquí de los hermanos que piden oración, porque el tiempo avanza. Vamos a ver, cuando son las 11:19, hermano, el tiempo ha pasado, pero no en vano nos ha pasado el tiempo. Hermanos queridos, vamos a ver aquí el comentario. No tenemos peticiones. Sí, hay una oración por la hermana Joana, pidió oración por la mamá que está ahí en el celular. Varias hermanas pidieron oración ahí por las familias. Vamos a orar entonces aquí por la familia. Mi hermana Joana nos pide oración por su mamá. Que estaba en el celular ahí. Que está conectada, hermana. ¿Desde dónde nos están conectando? Su hermana Joana Chivatá. Sí, entonces de Meseta nos están viendo, entonces gracias a Dios, desde diferentes lugares nos están viendo también. Vamos a orar por esas necesidades, ya oramos por la salvación, oramos porque Dios trate con usted, ahora vamos a orar porque el Señor Jesucristo bendiga a cada uno en sus hermanos peticiones. Damos gracias a Dios por la familia del hermano Adrián, la hermana Bexi que ya está, damos gracias a Dios por el hermano Jaime, que ya tiene también su niñito en su casa, y oramos por los hermanos que están delicados de salud. Seguimos orando por las hermanas que están delicadas de salud, por las peticiones. Esta semana me decía por los que cumplieron años esta semana. Bueno, la esposa del hermano Leonía está de cumpleaños ayer. Los hermanos que han cumplido años, no sé quiénes han cumplido. Bueno, al finalizar el año estaremos celebrando los cumpleaños y el Señor así nos lo permite. Y así podamos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar que el Señor guarde y bendiga esta semana a todos los hermanos que salen a trabajar. Bueno, mañana es festivo, pero algunos van a tener que salir el martes. Dios los guarde en su trabajo, hermano querido. No se vaya a exponer. Usted tiene al Señor Jesucristo, pero no tentarás a tu Dios. Dios lo guarda, pero no se vaya a exponer, ¿no? Porque por ahí vimos en la televisión un supuesto pastor orando por los que estaban enfermos, poniendo las manos sobre los enfermos, y se murió. Le atacó la enfermedad y se murió.
por ahí están viendo las cosas que es de Dios, no se pongan, tengan cuidado, no se expongan. Si le llegó y lo enfrentó, pues lo echa fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, pero no fue que lo fue a buscar, sino que le tocó ya, pero Dios lo respalda, Dios lo respalda y lo guarde. No se exponga, hermano. Vamos a orar entonces por las peticiones, por los hermanos que están ahí conectados, que Dios los siga guardando. La hija de la hermana Flor pidió oración, que cumplió años. Sí, la hija de la hermana Flor. De familia Cuevas González pidió oración. Familia Cuevas, El hermano González. Oscar pidió oración por su familia. Hermanos por sus Quitan, hijos, vamos a orar vida por sus hijos, espiritual. por su vida. Hermanos Quitan, adelante en el nombre de Jesús. El hermano Daniel Miranda pidió oración por su familia. Hermano Daniel, vamos a orar por usted, su familia, en el nombre de Jesús. Su hogar, que Dios lo guarde, su trabajo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Voy a pedirle favor a mi hermano Nelson que dirija esta oración en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, vamos a ver Señor Jesucristo, donde este hermano levante sus manos al cielo en signo de arrepentimiento, Señor Jesús, ya les soberano Dios, Eterno Dios, Dios, Padre nuestro, pedimos, Jesús Señor, de Nazaret, pedimos en tu por nombre, cada Padre, familia, por cada uno, cada que hogar, tú guardes y bendigas Señor, esta iglesia, los hermanos que están delicados de salud, las personas que pidieron oración. Te pedimos en tu nombre que guardes y bendigas esta iglesia. Los hermanos que han cumplido años, concédale muchos años más de vida, Señor Jesucristo. Nuestras hermanas que están en contacto, hermanos que tienen necesidad, los que salen a trabajar y todos los demás hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, los guarde, los ayude y los bendiga grandemente, Señor Jesucristo. Bendito Dios Todopoderoso, Santo y Eterno Dios. Mis amados hermanos, no olvidándonos seguir orando para que el Señor nos conceda pronto abrir el salón de reunión. Amén. También, hermanos, ahí está la hermana que cuida, la que está cuidando, nos está colaborando con esa parte. Ya por ahí al día está abriendo, no vaya en la noche porque es posiblemente que no, pero si puede ir en el día, hermano, a orar, vaya. Si va a depositar algo, ya usted sabe. También, hermanito querido, ahí se está recibiendo. El hermano Nalbert tiene unos sobrecitos ahí con ofrendas y otros sobrecitos con las décimas para que usted deposite, estipule que es para que el hermano haga su respectiva liquidación, la ofrenda. Dentro de 8 días tendremos el culto misionero, creo que tenemos el primero ese. Día misionero, la ofrenda misionera, nos piden nuestros directivos, por favor, para sostener los hermanos que están en otros países. Amén. Las ofrendas, hermanos, están haciendo, o algunos hermanos están ofrendando en familia, están haciendo una bolsita y llevan y dicen, esto es la ofrenda de la familia, y la reportan allá. El hermano Danfer está recibiendo eso, que es el auxiliar de tesorería local, y está haciendo su reporte, los votos, que es para sostenimiento de la obra. También, hermano, no porque estamos en cuarentena, no, yo cerré también mi puerta, no, entre usted abra más la puerta, más te bendice el Señor, más te va a decir el Señor, téngalo por seguro. No lo digo aquí para emocionalmente, no, es así, hermano, se lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé por qué se lo digo, porque soy testigo en esta cuarentena de muchas cosas que Dios ha hecho conmigo. Hermanos queridos, Dios ha hecho cosas grandes en mi familia, Dios ha hecho cosas extraordinarias en estos días de cuarentena. Un día esto les cuento, confiando en el Señor Jesucristo. Un abrazo para todos en el nombre del Señor y que Dios les bendiga a todos. No les quito más tiempo. A las 5 de la tarde nos vemos en el culto, el martes, jueves, al horario habitual de culto, y el sábado. Dios les bendiga a todos. No tengo con qué pagar tanto amor por mí. No tengo con qué pagar tu gracia y tu perdón, que siendo un pecador por mí moriste en la cruz. Hoy tengo muchos motivos para agradecerte, mi buen Jesús. Hoy tengo muchos motivos para agradecerte, mi buen Jesús. Porque me has dado la vida que tengo hoy. Porque me has dado el gozo de la salvación. Porque me has dado la vida que tengo hoy. Porque me has dado el gozo de la salvación. Gracias a que tú me has transformado, con tu sangre me has lavado, hoy tengo salvación. Gracias Jesucristo por tu gracia que ha borrado mis pecados y me brinda redención. Gracias por tu amor inmensurable, por el precio que pagaste al morir en esa cruz.
Gracias por tu don inigualable, tu cariño inevitable que mostraste allá en la cruz. Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento hay en mi corazón. Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento hay en mi corazón. No tengo con qué pagar tanto amor por mí. No tengo con qué pagar tu gracia y tu perdón. Que siendo un pecador, por mí moriste en la cruz. Hoy tengo muchos motivos para agradecerte, vivo en Jesús. Hoy tengo muchos motivos para agradecerte, vivo en Jesús. Porque me has dado la vida que tengo hoy. Porque me has dado el gozo de la salvación. Porque me has dado la vida que tengo hoy. Porque me has dado el gozo de la salvación. Gracias a que tú me has transformado, con tu sangre me has lavado, hoy tengo salvación. Gracias Jesucristo por tu gracia que ha borrado mis pecados y me brinda redención. Gracias por tu amor inmensurable, por el precio que pagaste al morir en esa cruz. Gracias por tu don inigualable, tu cariño inevitable que mostraste allá en la cruz. Gracias por tu don inigualable, tu cariño inevitable que mostraste allá en la cruz.